Siempre pensé que algún día tendría el valor de contar mi historia, pero pasaron décadas antes de que esa voz atrapada en mi pecho pudiera salir. Hoy, con 70 años, no tengo miedo. Invito a quien me escuche a suscribirse a este canal y a permanecer conmigo hasta el final. Porque lo que voy a relatar no es solo mi verdad, es la verdad de muchas que, como yo, fueron silenciadas. Tenía apenas 8 años cuando crucé por primera vez el portón de hierro del convento. No fue por vocación ni por deseo de servir a Dios, sino porque mi madre me dejó allí, con la promesa de que era lo mejor para mí. No volví a verla jamás. Las paredes grises me recibieron con un frío que no venía solo del invierno, era el frío de un lugar donde la ternura estaba prohibida. Al principio pensé que sería cuestión de acostumbrarme, que el tiempo suavizaría los bordes ásperos de aquel encierro. Pero cada amanecer me enseñaba lo contrario. La rutina era dura, las tareas interminables y las miradas de algunas monjas cargaban un peso que yo no entendía. Había rincones a los que nos prohibían acercarnos, puertas que siempre permanecían cerradas y un silencio espeso que parecía vigilar cada paso. Aquello que llamaban casa de Dios me enseñó pronto que no todos los templos son de luz. Algunos son prisiones disfrazadas de fe, y aunque mi niñez fue robada entre rezos mecánicos y castigos injustos, dentro de mí germinaba una fuerza que ni ellas pudieron apagar. El segundo día en el convento comprendí que la obediencia era la única llave para no sufrir castigos más duros. Me asignaron la limpieza de los pasillos más fríos, donde el eco multiplicaba mis pasos como si del edificio quisiera recordarme que estaba sola. Observaba a las hermanas mayores moverse con precisión mecánica, y en sus miradas apenas quedaban restos de la joven que alguna vez fueron. La infancia para nosotras era un rumor distante. Aprendí a fregar la piedra con agua que helaba los dedos, a remendar hábitos gastados y a memorizar oraciones como si fueran barreras contra los temblores del cuerpo. Pero por la noche, cuando la oscuridad llenaba los claustros, el convento hablaba de otra manera. Crujían puertas que nadie tocaba, se apagaban velas que nadie soplaba, y había un corredor que evitábamos sin que nadie lo prohibiera, como si una ley invisible ordenara rodearlo. Allí, detrás de un portón con herrajes, se guardaban cajas sin nombre, libros con páginas arrancadas y objetos envueltos en telas que despedían olor a abandono. Aunque era niña, intuía que en aquel silencio vivía algo que la iglesia prefería esconder. A veces, mientras me arrodillaba para rezar, sentía que alguien me observaba desde esos lugares, no para consolarme, sino para asegurarse de que yo no abriría la boca. Cuando creciera, con los años mi cuerpo se estiró y mis manos se llenaron de grietas, pero la necesidad de ser querida permanecía intacta, como una lámpara que resiste a las corrientes. La Madre Superiora decía que la disciplina nos purificaba, aunque la pureza que prometía sabía a hierro y a encierro. Un invierno particularmente duro trajo consigo un olor a humedad que se pegó a las paredes y a los hábitos. Enfermé de fiebre y me dejaron en una celda estrecha, con una manta áspera y una jarra de agua. Aprendí a cuidar de mí misma con el cuidado que nadie me ofrecía, a contarle mis miedos a un cielo que parecía no responder. Me enteré por susurros que el viento llevaba de niñas más pequeñas que habían llegado como yo y que desaparecieron con el pretexto de ser enviadas a casas de beneficencia. Nadie volvió a nombrarlas. En la capilla los vitrales proyectaban colores hermosos que contrastaban con nuestro dolor mudo. A veces pensaba que Dios debía de estar escondido en esas luces, buscando una rendija para tocar lo humano que nos negaban. Sin embargo, cada castigo, cada ayuno forzado, cada tarea añadida por el mínimo error, se convertía en una piedra más sobre mi pecho. Resistí porque en alguna parte de mí latía todavía una esperanza indócil que se negaba a morir. A los 13 años me asignaron la enfermería. El olor a yodo y a sudor viejo reemplazó al de la piedra mojada, y mis días se llenaron de cuerpos cansados
llagas que pedían aire, manos huesudas que temblaban pidiendo alivio sin palabras. Allí vi cosas que me marcaron. Llegaban mujeres de la zona golpeadas por hombres que temían a Dios solo de labios hacia afuera, y se marchaban con vendas limpias y culpas impuestas. Supe de partos ocultos de bebés que apenas respiraban y de decisiones tomadas por otras manos, manos que se lavaban con rezos y reglamentos. Comprendí que el convento no solo albergaba secretos, los administraba. Por las noches, cuando todas dormían, me acercaba a una ventana estrecha desde donde se veía el cielo fragmentado por barrotes. Pensaba que si el mundo seguía existiendo afuera, entonces también existía la posibilidad de que yo encontrara. Pero cada amanecer me devolvía la rueda de obligaciones y mi voz volvía a esconderse en las tareas, como si solo pudiera sobrevivir camuflada entre vendas y baldes. Aún así, la enfermería me enseñó a tocar el dolor con respeto, a escuchar el cuerpo y su memoria y a reconocer que, incluso en la oscuridad, una mano que se posa con ternura puede abrir una grieta por donde entra la luz. No todo era golpes visibles, había humillaciones pequeñas que tallaban por dentro. Si la sopa se derramaba nos negaban la cena, si un dobladillo quedaba torcido, limpiábamos el patio bajo la lluvia. Si una mirada parecía preguntar demasiado, se nos hacía dormir en el suelo. Una noche oí llantos apagados detrás de una puerta que creí clausurada. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en la garganta, y supe que no debía acercarme, no porque lo prohibieran, sino porque mi instinto, entrenado a golpes, me enseñó que algunas puertas guardaban dolores que podían tragarse a quien los descubriera. Empecé a escribir mentalmente, como si mi memoria fuera un cuaderno secreto que nadie podía quemar. Guardé nombres, fechas, estaciones, el olor de las manos que curaban y el de las manos que apretaban demasiado. Me prometí que si sobrevivía algún día lo contaría todo con calma, sin rencor, con la exactitud de quien limpia una herida antes de cerrarla. Mi fe oscilaba como una llama amenazada por el viento. Pero no se apagaba, no por miedo a castigos divinos, sino porque, en mi interior, crecía la certeza de que Dios no podía estar de acuerdo con lo que sus representantes hacían en su nombre. La adolescencia trajo consigo descubrimientos del cuerpo y de la vergüenza. Nos enseñaban a verlo como un obstáculo, un enemigo que debía ser doblegado con ayunos y penitencias. Vi a compañeras caer desmayadas en el coro, con los labios resecos y los ojos buscando un borde donde sostenerse. A escondidas compartíamos trozos de pan que salvaban la mañana y miradas que decían, no te sueltes. Aprendí a coser secretos en los forros de los hábitos, a esconder cartas de mujeres del pueblo que pedían ayuda, a deslizar pomadas y vendas sin dejar rastro en los inventarios. Esa complicidad silenciosa fue mi primera comunidad verdadera. En medio de la represión, fuimos tejiendo una red que no estaba escrita en ninguna regla. En los aniversarios de mi abandono, me permitía llorar en la celda unos minutos antes de dormir. No era debilidad, era una manera de regar la tierra seca de mi memoria para que no quedara petrificada. Si Dios me miraba, quería que me viera entera con mis grietas, mis dudas y mi terquedad. El convento seguía cerrando puertas, pero yo había aprendido a abrir ventanas diminutas por las paredes, que entraba la posibilidad de un futuro diferente. Llegaron tiempos de reformas, de autoridades nuevas que prometían suavizar reglas. La suavidad duró lo que tarda un papel en arrugarse entre manos impacientes. La Madre Superiora cambió, pero las costumbres se aferraron al edificio como enredaderas. Sin embargo, fueron apareciendo grietas. Empezaron a pedirnos que recibiéramos donaciones de familias adineradas y, a cambio, se ofrecían internados discretos para muchachas embarazadas. La enfermería se convirtió en escenario de partos silenciosos y los registros desaparecían como se los tragara. A veces sostenía a un recién nacido por minutos, sintiendo el calor pequeño que se pegaba a mi pecho, y luego veía cómo lo envolvían para llevarlo a lugares que nunca nos dijeron.
Cada vez que una madre extendía los brazos vacíos, algo en mí se desgarraba con una rabia mansa que no encontraba salida. No tenía poder para detener aquello, pero podía guardar la memoria con una precisión que fuese algún día prueba. Cada nombre que escuchaba, cada detalle se sumaba a un archivo secreto que mi corazón mantenía despierto, como un vigía en la noche. Un día encontré en la biblioteca un libro con páginas subrayadas por manos antiguas. Hablaba de la misericordia como un acto que rompe cadenas, no como una excusa para imponer silencios. Lo escondí entre los pliegues de un reclinatorio y lo leí a sorbos, cada vez que la campana me regalaba un intervalo. Ese texto encendió en mí una comprensión distinta. El amor no se impone, se ofrece. La autoridad que aplasta no viene de Dios, viene del miedo. Empecé a mirar distinto a las hermanas que imponían castigos y descubrí en algunas de ellas un temblor secreto, como si también fueran presas de una maquinaria ancestral que no sabían detener. Con esa mirada nueva, mi resentimiento perdió filo y se volvió propósito. Quise aprender todo lo posible sobre cuidados, registros, leyes no escritas, porque intuía que el conocimiento sería la cuerda con la que, tarde o temprano, subiría desde el pozo. El edificio ya no era solo cárcel, se convertía en mapa, y yo, que había llegado niña sin destino, comenzaba a dibujar un camino que me llevara a salir con la verdad en las manos y la frente alta. La primera vez que me atreví a decir no, mi voz apenas fue un murmullo. Quisieron que firmara un papel para certificar la entrega de un recién nacido a una benefactora. Me negué con calma y me castigaron con una semana de trabajos dobles. Silencio impuesto. No me quebré. Comprendí que la resistencia no siempre grita. A veces camina, paso a paso, sin levantar polvo. Empecé a dejar señales discretas en cuadernos de inventario, a escribir con caligrafía idéntica, pero a deslizar pequeñas marcas que, al juntarse, contaban una historia. Aprendí a leer rostros, como quien estudia un mapa del tiempo, a distinguir los ojos que se cerraban por conveniencia de los que se cerraban por miedo. En los ratos de oración me atreví a pedir no un milagro, sino lucidez. Si la luz llegaba, quería reconocerla, y si no llegaba, quería ser yo la chispa que incendiara al menos una esquina de aquella oscuridad. Mi cuerpo acumulaba cansancio, mi espalda recordaba cada balde cargado. Pero mi espíritu, contra todo pronóstico, crecía como una raíz obstinada buscándose un río. El día en que cumplí 20 años, me permití un regalo, caminar despacio por el claustro cuando el resto dormía y decirme por dentro que mi vida me pertenecía, aunque el convento dijera lo contrario. Ese mismo año encontré, en un armario alto de la enfermería, un cajón con fichas antiguas. No tenían nombres completos, solo fechas, signos, números que parecían códigos. Las memoricé de a poco, como quien aprende un idioma prohibido. Cada ficha era la sombra de una historia y supe que, si algún día salía de allí, buscaría las sombras hasta darles un rostro. Empezaron a circular rumores sobre inspecciones externas y en las prisas se notaron. Se blanquearon paredes, se escondieron objetos, se quemaron papeles. Yo temblaba por dentro no por miedo a las autoridades, sino por miedo a que el fuego se llevara la constancia de lo vivido. Esa noche, mientras la chimenea devoraba documentos, guardé en mi hábito una pequeña libreta. No era prueba suficiente para el mundo, pero era suficiente para mí. Una brújula que me recordaría, si alguna vez dudaba, que todo esto ocurrió y que mi memoria no es una invención, sino una herida que aprendió a narrarse. Las inspecciones pasaron como tormentas que solo mojan la superficie. Las autoridades lo vieron todo en orden porque les mostraron un orden fingido. La vida siguió y con ella el desfile de silencios. Me aferré a la rutina como a una balsa, no para obedecer, sino para sobrevivir. Desarrollé un oído que distinguía el sonido de una llave, que abría un cuarto prohibido del sonido de una llave que cerraba. Una herida. Me hice experta en pequeños milagros cotidianos. Una venda limpia que llega a tiempo. Un caldo caliente para una anciana, una mano que se posa en un hombro
antes de que el llanto se quiebre. Dentro de mí la niña abandonada seguía viva, pero ahora me miraba con orgullo desde el tiempo. No era solo aguantar, era aprender a transformar la amargura en sentido. Soñaba con un día distinto, y aunque no sabía cómo llegaría, lo veía acercarse como se acerca el alba, imperceptible algunos después. Pasaron estaciones y funerales. Acompañé a hermanas a quienes la vida les cobró caro el silencio. Sus respiraciones finales me enseñaron que nadie se lleva consigo lo que no se atreve a decir. Empecé a ordenar mis recuerdos como quien prepara un testimonio. Le puse fechas a las lluvias, coloqué nombres a los pasillos, fijé olores a las temporadas. Cuando el cuerpo ya no me obedecía con la velocidad de antes, me dieron tareas más calmas y con ellas vino la posibilidad de pensar sin prisa. Observaba la luz caer en el patio y entendía que la belleza también es un acto de resistencia. Si todo hubiera sido horror, quizá me habría roto. Fueron los instantes de gratitud escondida los que me mantuvieron entera. Una taza de agua tibia compartida, un amanecer en silencio, una mirada cómplice que decía, estamos vivas. Preparé así, sin saberlo, el terreno para una decisión que me cambiaría para siempre. No moriría sin contar lo que vi, y no contaría desde el rencor, sino desde la oportunidad de salir llegó con un permiso para acompañar a una anciana al hospital del pueblo. Sentí el aire libre como una bofetada de primavera. Las calles olían a pan y a ruido y supe que no estaba hecha de piedra. Regresé al convento con la certeza de que afuera todavía existían caminos que mi historia podía pisar. Empecé a escribir a escondidas, no solo recuerdos, sino reflexiones sobre la culpa que nos inculcaron y la vergüenza que aprendimos a cargar. Entendí que la vergüenza no era mía, era un traje que me obligaron a vestir. Pensar eso fue como quitarme un peso del pecho. Empecé a imaginar mi vejez fuera de esos muros, con la dignidad de quien no permite que le roben el relato. La niña de 8 años, que llegó con miedo y frío, sonreía dentro de mí, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por fin, yo estaba decidiendo qué hacer con él. Los años siguientes me encontraron cuidando un huerto pequeño, en un rincón del convento. La tierra me devolvió una enseñanza que ninguna autoridad pudo darme. Todo lo que es oprimido busca una forma de brotar. Cada semilla que rompía la cáscara me recordaba que yo también podía abrir mi historia. En el huerto escuché confesiones mudas de hermanas que, como yo, tenían recuerdos que ardían. Empecé a reunir sus relatos en mi memoria, no para exponerlas, sino para que no quedaran enterrados. Si algún día contaba mi vida, también contaría la de ellas, porque nuestras historias son eslabones de la misma cadena. La Madre Superiora envejeció y con su vejez llegó una vigilancia menos feroz. Los cuartos cerrados comenzaron a abrirse para reacomodar muebles y en cada mudanza aparecían restos de lo oculto. Cunas viejas, prendas diminutas, herramientas sin nombre, las acariciaba con respeto, como si fuesen huesos de una historia que merecía sepultura digna. Cuando cumplí 50 años, supe que la libertad podía ser una decisión interna. Aún sin llaves, abrí un espacio en el que mi voz respiraba. Escribí listas mentales de todo lo que debía nombrar algún día. El corredor helado, las inspecciones de papel, las fichas sin apellidos, la enfermería de partos silenciosos, el huerto que aprendió a hablarme. Decidí que, si vivía lo suficiente, reuniría a alguien dispuesto a escuchar. Pasaron 2 décadas más, y aquí estoy con 70 años colocando mi historia en tus manos. No busco venganza, busco verdad. La iglesia intentó cubrirlo todo con mantos de decoro, pero bajo esos mantos todavía late el dolor de niñas abandonadas, de madres separadas de sus hijos, de hermanas cansadas de obedecer a la mentira. Hoy, por fin, sostengo mi memoria como quien presenta una lámpara encendida. En una habitación cerrada, si la luz molesta a algunos, es porque revela lo que siempre estuvo allí. Yo elijo no apagarla. La decisión de hablar no llegó de golpe.
Fue como el amanecer que, al principio, apenas dibuja un contorno en la oscuridad. Pasé noches enteras repasando mentalmente cada hecho, cada nombre, cada sensación que merecía ser contada. El miedo aún me acompañaba. Agazapado en un rincón, recordándome las consecuencias que otras habían sufrido por atreverse a denunciar. Sin embargo, ya no podía retroceder. Las imágenes volvían con una nitidez que hería. El llanto ahogado detrás de puertas cerradas, el peso de cunas vacías, el olor metálico en la enfermería después de un parto escondido. No se trataba solo de mí, sino de todas las que no sobrevivieron o no tuvieron fuerzas para romper el silencio. Caminaba por el claustro y sentía que las paredes me devolvían sus secretos, como si supieran que pronto serían pronunciados. En el huerto, mientras arrancaba malas hierbas, pensaba en la metáfora perfecta. Las raíces ocultas siempre encuentran un modo de salir al de. Y yo, después de más de 6 décadas, estaba lista para ser esa raíz que asoma, aunque el sol queme, aunque el viento golpee. Había comprendido que el silencio prolonga la herida y que mi voz, aunque temblara, podía empezar a curarla. Comencé por ordenar los recuerdos en mi libreta oculta. No era un cuaderno nuevo. Sus páginas ya tenían manchas de humedad y bordes gastados. Allí escribí sobre el portón de hierro que me recibió cuando tenía 8 años, sobre las manos ásperas que me empujaron hacia una vida de trabajos y vigilancias, sobre la enfermería que fue testigo de nacimientos y separaciones. También anoté las fechas aproximadas de las inspecciones y los nombres que alguna vez escuché en susurros. Cada página era como abrir una herida antigua y limpiarla, antes de cerrarla para siempre. Con el tiempo, esa libreta se convirtió en un objeto casi sagrado para mí. La guardaba envuelta en un trozo de tela dentro de un viejo misal que nadie revisaba. La ironía era evidente. La palabra escrita se escondía dentro de otra palabra escrita, pero con verdades opuestas. No sabía si algún día alguien la leería, pero al menos yo no me iría de este mundo sin haber dejado constancia. Esa certeza, por pequeña que pareciera, me daba un extraño consuelo. Era como plantar un árbol sabiendo que quizá no verían sus frutos, pero confiando en que crecería más allá de mi tiempo. En una de las limpiezas anuales, nos enviaron a revisar un almacén que llevaba años cerrado. El aire allí era denso, cargado de polvo y abandono. Entre cajas y muebles rotos, encontré un arcón de madera con cerradura rota. Dentro había pequeños vestidos, mantas de bebé, cartas arrugadas. No pude quedarme con nada, pero me memoricé los detalles, bordados con iniciales, fechas escritas con lápiz, dibujos infantiles que tal vez ni nunca llegaron a manos de sus destinatarios. Sentí que esas cosas me elegían como testigo. Esa noche, mientras todas dormían, regresé mentalmente al almacén y repasé cada objeto como si quisiera grabarlo en piedra. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que aceptaba con el mismo compromiso con el que una madre protege a un hijo. Si algún día contaba mi historia, aquellos vestidos y cartas serían parte de ella. Aunque solo vivieran en mi memoria, comprendí entonces que el verdadero peso de un secreto no está en guardarlo, sino en ser consciente de todo lo que se apaga como. Con el paso del tiempo, empecé a notar que algunas hermanas mayores evitaban ciertos temas. Cuando preguntaba, desviaban la conversación o me enviaban a hacer alguna tarea urgente. No era rechazo, era miedo. Una de ellas, ya muy enferma, me tomó de la mano un día y, sin decir palabra, me miró como si quisiera entregarme algo que no podía expresar. En ese gesto entendí que muchas habían cargado el mismo peso que yo, pero no habían tenido la oportunidad o el valor de hablar. Esa mirada me acompañó durante años, recordándome que mi voz debía llevar también las voces que se habían apagado. En las noches de insomnio, repasaba las historias de cada hermana que había visto partir, imaginando lo que habrían dicho si el miedo no las hubiera encadenado. Esa cadena, hecha de silencios acumulados, era la que yo quería romper, no para escandalizar,
sino para liberar, porque, a diferencia de lo que nos enseñaron, la verdad no destruye la fe, la purifica. El convento comenzó a quedarse vacío. Las nuevas vocaciones eran escasas y muchas dependencias cerraron por falta de manos. Ese ambiente de declive me dio un margen de movimiento que nunca había tenido. Podía caminar sola por los pasillos y detenerme en lugares antes prohibidos. Descubrí un pequeño cuarto detrás de la sacristía, con estantes llenos de libros y cajas de archivo. Los libros eran teología antigua, pero las cajas contenían documentos que relataban donaciones, adopciones y traslados de personas. Algunos papeles tenían tachones, pero aún se podían leer nombres y fechas. No pude llevármelos, pero los memoricé lo mejor que pude. Era como armar un rompecabezas incompleto, pero cada pieza hallada reforzaba mi convicción. Entendí que el encubrimiento no había sido obra de unas pocas personas, sino un sistema que se perpetuaba gracias a la obediencia ciega. Ese hallazgo me dio más fuerza, porque confirmaba que mis recuerdos no eran exageraciones de una niña herida, sino fragmentos de una verdad mucho más grande y oscura. En ese tiempo de pasillos vacíos y ecos prolongados, mi mente comenzó a viajar más allá de los muros. No era una fuga de la realidad, sino una preparación. Me imaginaba sentada frente a alguien que quisiera escuchar, sintiendo cómo las palabras, guardadas por décadas, iban formando un río que nada podría detener. En las tareas diarias encontraba símbolos. El polvo acumulado en los bancos de la capilla me recordaba las promesas olvidadas, las telarañas en los marcos de las ventanas, las historias atrapadas. Había días en que el silencio del convento pesaba más que nunca, un silencio tan espeso que parecía absorber mis pensamientos, pero lejos de asustarme, me fortalecía. Comprendí que ya no era la niña temblorosa que llegó con 8 años. Ahora era una mujer que había resistido la maquinaria del silencio y que, contra todo pronóstico, seguía de pie. Esa certeza se volvió mi oración constante. No pedía nada más que la oportunidad de hablar antes de morir, de dejar constancia de que todo lo que se había intentado yo seguía vivo en mi memoria, como brasas bajo ceniza esperando el momento de arder. Un amanecer, mientras regaba el huerto, sentí que el tiempo se detenía. La luz caía oblicua sobre las plantas, y pensé que ese mismo sol había iluminado mi rostro infantil el primer día en el convento. La diferencia era que ahora, a mis 70 años, no me quedaba nada que temer. Mis manos, marcadas por el trabajo y la edad, sostenían aún la fuerza suficiente para escribir, y mi mente estaba más clara que nunca. Ese día decidí que comenzaría a trasladar mi libreta a un cuaderno nuevo, con hojas limpias y letra firme. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero lo que sí sabía era que debía organizar mi testimonio para que pudiera sobrevivir a mí. Cada palabra escrita era como una llave que abría una puerta cerrada desde hace años, y mientras escribía me descubrí llorando, no por tristeza, sino por la profunda sensación de que, al fin, estaba cumpliendo una promesa que me hice a mí misma cuando era niña. No dejar que mi historia se perdiera en el olvido. Impuesto. Comencé a intercalar mis recuerdos con los nombres de otras mujeres que pasaron por aquí. Algunas estuvieron apenas unos meses, otras toda vida, muchas se fueron sin dejar rastro, borradas por las mismas manos que las recibieron. Me aseguré de que sus nombres quedaran escritos, al menos en mi cuaderno, para que algún día alguien pudiera buscarlas. No quería que fueran solo sombras, sino personas con existencia real. Mientras escribía, también me vinieron imágenes de aquellos bebés que sostuve apenas unos instantes. Recordé el calor frágil de sus cuerpos, el olor único de cada uno y el vacío inmediato cuando se los llevaban. Esos momentos son las cicatrices más profundas que guardo. Aunque no pude cambiar su destino, al menos puedo garantizar que fueron reales, que no fueron inventos de un rumor. Escribirlos era devolverles un pedazo de existencia, era resistir el intento de borrarlos del tiempo. Sentí que,
De algún modo, al nombrarlos, les estaba devolviendo una parte de su dignidad perdida. Los días pasaban y mi cuaderno crecía. Cada página era un ladrillo en la construcción de una verdad que durante años fue sepultada. Me sorprendía a mí misma recordando detalles mínimos, el color de una cinta en el cabello de una niña, la forma en que el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, el sonido de los pasos de la Madre Superiora en las noches de inspección. Esos detalles, aunque parecieran pequeños, eran los que más vida daban a mi relato. Sabía que, cuando alguien lo leyera, entendería que no se trataba de exageraciones, sino de una vida entera atrapada entre muros. A veces me preguntaba si tendría fuerzas para terminarlo todo, pero entonces recordaba a la niña que fui, esperando que alguien la escuchara, y la respuesta era siempre sí. No importaba cuánto me doliera recordar. Lo importante era que esta vez nadie podría arrebatarme las palabras. Un día, mientras limpiaba la capilla, vi que uno de los vitrales tenía una pequeña grieta. La luz se filtraba por allí de una manera distinta, más intensa, como si quisiera atravesarlo todo. Me quedé observando largo rato, pensando que así era mi historia, una grieta en la fachada perfecta del convento, permitiendo que algo más verdadero se filtrara. Esa imagen se quedó grabada en mí y desde entonces, cada vez que me sentía cansada o dudaba, la recordaba, porque entendí que no hacía falta derribar todo para que entrara la luz. A veces bastaba con una grieta. Mi cuaderno era esa grieta, y aunque no sabía si la luz alcanzaría a iluminar a muchos, en los últimos meses la salud me limitó que el tiempo, las manos me tiemblan a veces, y los días de frío me obligan a permanecer en cama. Pero incluso entonces escribo. Si no puedo hacerlo con tinta, lo hago mentalmente, repasando cada palabra para que no se pierda. He comenzado a pensar en quién podría recibir mi cuaderno cuando ya no esté. No es una decisión fácil, porque no quiero que caiga en manos equivocadas. Tal vez sea alguien de fuera del convento, alguien que entienda que este testimonio no es un ataque a la fe, sino un acto de amor hacia la verdad. Esa es mi mayor esperanza, que mis palabras no solo revelen lo que ocurrió, sino que también inspiren a otros a no guardar silencio ante la injusticia. Porque he aprendido que callar es permitir que el dolor se repita. Cada vez que releo lo escrito, siento que mi vida se despliega ante mí como un tapiz. Veo los hilos oscuros de la soledad y el abuso, pero también los hilos dorados de la resistencia y la esperanza. Entiendo que no fui solo víctima, también fui testigo, cuidadora, protectora de memorias ajenas. En medio del dolor encontré la capacidad de sostener a otras, de compartir lo poco que tenía. Eso me salvó de convertirme en piedra. Pienso en todas las veces que creí que no podía más, y me doy cuenta de que siempre encontré un motivo para seguir. Una mirada cómplice, una flor en el huerto, una hoja que caía suavemente, recordándome que todo cambia. Esos instantes pequeños fueron mi resistencia silenciosa, y ahora forman parte del testimonio que dejaré atrás. Algunos días me pregunto, ¿qué habría sido de mí si nunca hubiera entrado al convento? Es una pregunta sin respuesta, pero que me persigue. Tal vez habría tenido una familia, hijos, una vida distinta. Sin embargo, también sé que, aunque la experiencia me marcó con dolor, me dio una fuerza que quizá no habría desarrollado en otro lugar. No justifico lo que ocurrió, pero reconozco que de esas sombras nació una determinación inquebrantable. Esa es la paradoja de mi vida. De un lugar que buscó silenciarme nació mi voz. Ahora esa voz está más viva que nunca, y no pienso dejar que se apague mientras pueda sostener un lápiz o recordar una frase. En mi corazón guardo un rincón para la niña que fui. A veces la imagino caminando conmigo por el huerto, libre, sin miedo, sin las cargas que le impusieron. Le hablo en silencio, diciéndole que cumplí mi promesa, que su historia será contada. Esa imagen me llena de paz, porque sé que, aunque no puedo cambiar lo que pasó,
Sí, puedo darle un final distinto al silencio que nos acompañó tantos años. Esa niña merece que su voz, multiplicada por la mía adulta, llegue tan lejos como sea posible. Y si eso ocurre, sentiré que todo este esfuerzo, todo este dolor convertido en palabras, habrá valido la pena. He llegado al punto en que ya no me importa el juicio de quienes quieran negar lo que viví. Mi verdad no necesita su aprobación, la escribo para quienes quieran escuchar, para quienes buscan comprender, para quienes también guardan secretos que pesan demasiado. El acto de narrar ha sido para mí un renacer. No me siento más ligera, porque las historias siguen siendo pesadas, pero ahora sé que no las cargo sola. Están en el papel y pronto estarán en el mundo. Lo que la Iglesia intentó esconder por décadas, ahora tiene forma de palabras, y las palabras, una vez pronunciadas, no pueden deshacerse. En las noches tranquilas me siento junto a la ventana y miro las estrellas. Pienso que cada una podría representar a una de las vidas que pasaron por este lugar, algunas apagadas antes de tiempo, otras que lograron brillar más allá de estos muros. Me gusta imaginar que, de algún modo, todas nosotras estamos conectadas y que mi testimonio es un puente que une nuestras luces. Esa idea me reconforta, porque me recuerda que no estoy sola en esta lucha por la verdad. Hay una fuerza invisible hecha de memorias compartidas que me sostiene. He comenzado a escribir una carta final dirigida a quien encuentre mi cuaderno. En ella explico que no busco venganza sino justicia, que mi intención es que se conozca lo que ocurrió, no para destruir la fe, sino para limpiarla de las sombras que la corrompen. Escribo que cada palabra fue elegida con cuidado, que no hay exageraciones ni mentiras, solo la cruda verdad de una vida entera vivida bajo vigilancia. Esa carta será lo último que añadiré, porque quiero que quien la lea entienda que detrás de cada línea hay una mujer que sobrevivió y que ahora elige hablar. Mientras escribo las últimas páginas, siento una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque estoy cumpliendo mi promesa, tristeza porque sé que muchas de las historias que guardo nunca podrán ser verificadas y eso dará a algunos la excusa para dudar. Pero he aprendido que la verdad no siempre necesita pruebas materiales para ser real. Mi memoria es mi prueba y mi voz, el instrumento para compartirla. Si alguien decide no creerme, será su carga, no la mía. Yo me quedo con la satisfacción de haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para romper el silencio. Los días son más cortos ahora y el frío se cuela por las rendijas, pero incluso así me siento en paz. El miedo que me acompañó toda la vida se ha disuelto, reemplazado por una serenidad que nunca pensé alcanzar. Es como si al contar mi historia hubiera devuelto el peso que me impusieron a quienes realmente les pertenece. Ahora puedo caminar por el claustro sin sentir que las paredes me observan. Soy yo quien observa, quien elige qué mirar, qué recordar y qué dejar atrás. Esa es mi victoria más grande. Recorro el huerto y veo las plantas resistiendo al invierno. Me recuerdan a mí, creciendo a pesar de las condiciones adversas. Pienso en todas las mujeres que he conocido aquí, en sus risas furtivas, en sus lágrimas escondidas, en su fuerza silenciosa. Ellas son las verdaderas heroínas de esta historia. Yo solo soy quien tiene la oportunidad de contarla, y lo hago con gratitud hacia ellas, porque me enseñaron que la resistencia no siempre es un acto ruidoso, a veces es simplemente seguir respirando un día más. Empiezo a sentir que mi tiempo en este lugar está por terminar. No sé si saldré físicamente del convento o si mi partida será definitiva, pero eso ya no importa. Lo que importa es que mi voz saldrá con o sin mi presencia. He dejado instrucciones claras para que mi cuaderno sea entregado a una persona de confianza. Confío en que sabrá qué hacer con él, que lo llevará a donde pueda generar un cambio o al menos sembrar dudas en quienes prefieren no ver. He soñado varias veces con la puerta de hierro que me recibió cuando era niña. En mis sueños ahora está abierta y yo camino hacia afuera con pasos firmes.
No siento rencor, solo una profunda necesidad de respirar aire nuevo. Creo que ese sueño es mi mente diciéndome que estoy lista para cerrar este capítulo. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir cómo termina mi historia. Y el final que elijo es uno en el que mi voz, al fin, camina libre. Hoy, mientras escribía, me di cuenta de que ya no tengo miedo de que alguien encuentre mi cuaderno antes de tiempo. Si lo leen mejor, tal vez así la verdad se filtre antes de lo que imagino. No hay más castigo que pueda asustarme. He vivido con el peor de todos, el silencio impuesto. Ahora, cualquier consecuencia es pequeña en comparación con el alivio de haber hablado. He llegado a las últimas páginas. Me tomo mi tiempo, no porque tema el final, sino porque quiero saborear cada palabra. Pienso en la niña que llegó aquí con una maleta pequeña y un corazón lleno de preguntas. Pienso en la mujer que soy ahora con un corazón todavía lleno de preguntas, pero también de respuestas. He aprendido que la fortaleza no siempre viene de vencer, sino de persistir. Cierro este relato con la certeza de que al pronunciar mi verdad he hecho lo que debía. No sé qué pasará después, pero ya no me pertenece solo a mí. Ahora es de todos los que quieran escuchar. Lo que la Iglesia intentó enterrar ha salido a la luz, al menos en estas páginas. Y aunque mi cuerpo envejezca y mis días sean pocos, mi voz seguirá viva mientras alguien lea estas palabras. Ese es mi legado, no permitir que el silencio venza la verdad.